Ok, vamos con la segunda parte. Entonces acá sencillamente la descomponen los vectores. Sí, entonces vamos con el primer cuadrante. Sí, tendremos acá su X y acá su Y. X acá su Y, y yo puedo decir este es F1X, F1Y. Voy con el siguiente cuadrante y tendría vertical hacia arriba su Y y acá su X, ¿no? Podría decir este es F2Y y este es F2X. Voy con el siguiente, que sería su Y, su X, ¿no? Entonces acá tendrían F3Y y acá F3X. ¿Sí? Y finalmente el cuarto vector tendría lo siguiente. Su Y y su X. Entonces esto va a ser acá F4Y, F4X. Entonces si quisiera hacerlo por componentes sería de esta forma, ¿verdad? Pero ahora ustedes ya saben que también puedo hacerlo directo. Evidentemente cada vector tiene dos componentes, ¿sí? Entonces vámonos con lo siguiente. Entonces vamos con el primer vector, F1. Vean que forma ángulo con el eje horizontal, 35 con la horizontal. Entonces yo podría decir directamente vector F1, me fijo la magnitud es 50. Entonces yo diría 50 coseno de 35 más 50 seno de 35 en la dirección J. Fíjense el segundo vector, ángulo con la vertical, ¿sí? Ángulo de 75 con la vertical. Entonces decimos vector F2 negativo, magnitudes de 35 seno de 75 más 35 coseno de 75. Vamos con el vector 3, ¿sí? Ángulo con la vertical, F3 negativo, magnitud de 10 10 seno de 25
menos 10 coseno de 25. Finalmente el cuarto vector magnitud de 20 ángulo con la vertical de 60 listo. Entonces ahora saquemos el vector resultante. Entonces decimos el vector resultante es la sumatoria de componentes en X en la dirección horizontal más la sumatoria de componentes en la dirección vertical. ¿Okay? Entonces recuerden que para hallar sumatoria de X sumamos todas estas componentes en la dirección Y. Y para sumatoria de Y sumamos todas las que están en la dirección J. Entonces tendríamos $20.24 ok, aquí tenemos ok, y ahí ya tendremos el vector. ¿Sí? Entonces acá yo tengo el vector. Vamos con la magnitud. Acá. Ok, primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Ok. Listo. Magnitud. Vamos con dirección. Ok, componente en Y. Componente en X. Y sacamos dirección. Listo. Ok, vamos con el último. Este era un caso de oblicuo ángulo. Y para hallar la resultante nada más teníamos que pues unir el punto inicial del primer vector hasta el final del segundo vector. Y esto nos daba lo que denominamos la resultante. Sí, luego como trabajamos con tamaños podemos cambiar esto a su magnitud, no hay problema. Ok, entonces acá es más que evidente que tenemos que usar ley de cosenos. Ley de cosenos, ¿por qué?
porque tengo dos lados de mi triángulo y tengo el ángulo opuesto, ¿sí?, a la resultante. Entonces, si yo hago ley de cosenos, yo diría vector resultante igual raíz, ¿sí? Entonces sumo lado A al cuadrado más lado B al cuadrado, ¿sí?, menos dos veces lado A por lado B multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso es 50. Entonces tenemos acá y listo. Listo, tenemos la resultante. Ahora saquemos su dirección respecto a la dirección del vector resultante, ¿no? Entonces, ok, si acá en este punto, desde donde está partiendo el vector A, yo pongo, por así decirlo, ¿sí?, el eje Y y el eje X, ¿sí?, Y vertical, X horizontal, nos podemos dar cuenta que respecto a la horizontal, R formaría un ángulo con este eje, al cual vamos a denominar beta. ¿Sí? Entonces puedo usar ley de senos para hallar beta. Entonces, empezando siempre por el ángulo conocido, que es 50. Entonces yo voy a decir seno de 50. El lado opuesto a 50 es R, pero R ya vale 7.79, entonces digo igual, acá seno del ángulo beta. Noten que beta, su opuesto es B, entonces 5. Entonces beta sería igual a ¿qué? Seno inverso 5 por seno de 50 dividido entre 7. Calculamos. Ok, tendríamos listo. Y esa sería la respuesta.